Ahora vamos a ver qué son los movimientos sociales. Bien, el movimiento social se refiere a toda congregación de gente que realiza una acción colectiva en torno a una conflictividad social. Estas conflictividades sociales por lo general son conflictividades sociales muy graves, como por ejemplo pueden observar en esta presentación, la falta de viviendas, la falta de alimentos, la falta de tierras, ¿no? Que tiene que ver con esto de tener un lugar donde vivir, ¿no? Reclamar un techo. Falta de trabajo, de derechos básicos, de derechos humanos, como por ejemplo lo han hecho las madres y abuelas de Plaza de Mayo, entre otros. Por lo general, los movimientos sociales se destacan por tener un accionar que se caracteriza por tener conductas que transgreden las normas, es decir, por lo general suelen actuar a veces con manifestaciones violentas que de alguna manera no respetan las leyes establecidas, ¿no? El movimiento social tiene tres características básicas. Por un lado, la solidaridad, o sea, entre los miembros, ¿no?, de ese movimiento social, ¿no?, la ayuda, la cooperación mutua. El desarrollo del conflicto, que tiene que ver con estas necesidades o estos derechos que no están satisfechos de alguna manera por los que ellos reclaman. Y la ruptura del límite del sistema, que tiene que ver con ese accionar que está por fuera de la legalidad. El hombre, solo por ser humano, tiene derecho a elegir, también tiene derecho a ser elegido y también en decidir en los asuntos públicos, siempre, bueno, que lo haga dentro de su sociedad de pertenencia. Pero a pesar de todo, bueno, a pesar de que aún vivimos en tiempos democráticos, persisten algunas desigualdades, a pesar de los acuerdos, ¿no?, que puede haber entre los habitantes, para tratar de crear una comunidad política. ¿Por qué sucede esto? Porque no toda la población tuvo o ha tenido los mismos derechos para participar. No es lo mismo quien tiene cubierta todas sus necesidades básicas que una persona que no puede cubrirlas, ¿no? Recordemos que en los últimos tiempos, ¿no?, desde la mitad del siglo XX en adelante, un grupo de derechos que ha logrado afianzarse es el de los derechos sociales, que también hacen a la condición de ciudadanía de las personas que habitan en un país. Es por eso que es fundamental que estén cubiertas todas las necesidades y que sean reconocidos todos los derechos de todas las personas por igual. En cuanto a los derechos políticos, se puede decir que son ejercidos a través de la libre participación en los asuntos públicos mediante las elecciones libres y periódicas, en otras palabras, a través del sufragio o voto. Acción que, bueno, en Argentina, por ejemplo, solemos hacer cada 2 años. Antes era cada 4 cuando elegíamos al presidente y al gobernador, o incluso al intendente. Y ahora, bueno, lo hacemos para elegir a nuestros representantes que ocupan las bancas de lo que es el Congreso Nacional. Para que exista una colaboración ciudadana activa, debe haber una gran participación, ¿no?, de la ciudadanía, lo cual ayuda a generar propuestas de leyes cuando la legislación existente parezca inadecuada, o sea, no, no represente bien o no haya leyes que sean igualitarias para todos o que afecten determinados derechos. Y también estas propuestas sirven ante acciones de los representantes que parezcan inadecuadas. Por otro lado, también sirve como método de presión hacia el gobierno para que éste perfeccione la gestión. También hay que mencionar cuáles son los derechos políticos más importantes para un ciudadano. En primer lugar, tenemos el derecho a sufragio, o sea, en otras palabras, como ya he mencionado, el derecho a voto. Luego tenemos el derecho a peticionar ante las autoridades. Esto, por ejemplo, puede darse con diferentes recursos, ¿no?, que están establecidos en la Constitución, ¿no?, como ya he mencionado, por ejemplo, en el video sobre la Administración de Justicia, cuando se produce, por ejemplo, un encierro, ¿no?, de una persona, ¿no?, un encarcelamiento y no cumple con las condiciones requeridas, se puede peticionar mediante el habeas corpus. Otro derecho es el derecho a participar en los partidos políticos. Estos están regulados por el artículo 38 de la Constitución y bueno, cualquier persona puede participar en calidad de afiliado
y de esta manera poder participar en elecciones libres. Después tenemos el derecho a iniciativa popular. La iniciativa popular es uno de los recursos con que cuenta la población de un país, por ejemplo el nuestro, donde las personas pueden presentar ante el Congreso un proyecto de ley que luego es evaluada en las cámaras y una vez que se termine el proceso de evaluación de la misma y queda aprobada por ambas cámaras, el presidente es el que toma la decisión final para aprobar la ley o para vetarla. Después tenemos lo que es el derecho de resistencia a la opresión. Para que se comprenda bien, esto podemos encontrarlo en el artículo 36 de la Constitución Nacional, donde en una parte menciona que todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecuten los actos de fuerza enunciados en el artículo 36. Entre ellos, bueno, los actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Esto podría bien interpretarse para lo que suele ocurrir con los golpes de Estado o cuando se produce algún delito de sedición, es decir, cuando una persona toma una actitud contraria a la patria y toma el poder por la fuerza. O también los que están contemplados en el artículo 29 como la suma del poder público, es decir, la concentración total de poderes. Recordemos que eso ya no existe más, esto ocurría en la época de Juan Manuel de Rosas, y hoy en día estamos en un sistema republicano donde se supone el poder está repartido en tres funciones: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ante una acción contraria a esto, el pueblo tiene derecho a resistirse a cualquier tipo de opresión política. También otro derecho es el derecho al control de la gestión gubernamental. Cualquier ciudadano puede tener un cierto control o visibilizar las políticas de gobierno, como por ejemplo al ingresar al portal oficial de argentina.gov.ar, donde los ciudadanos pueden ver cualquier tipo de política o publicación que se hagan en los diferentes ministerios. Y por último tenemos el derecho al debate público sobre propuestas legislativas. Es decir, por ejemplo, cuando se realizan asambleas o reuniones sobre alguna cuestión que pueda o que ataña a la población, como ha ocurrido, por ejemplo, con lo que fue la legislación del derecho al aborto, donde, por ejemplo, han ocurrido muchas charlas con profesionales, con especialistas de la salud, especialistas en derechos, y ha sido un gran debate porque, bueno, si bien en un principio fue una ley que había sido rechazada en 2018, tiempo después, por ejemplo, fue finalmente promulgada. Para concluir, podemos mencionar que los derechos políticos en nuestro país fueron incorporados en el artículo 37, luego de la reforma constitucional de 1994, y en otros artículos de otros pactos internacionales, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 23, titulado Derechos Políticos.